Bienvenidos, bienvenidas a La Lupa Azul, la sección de la Brújula Azul en la que ponemos la lupa en el punto de vista de la ciencia sobre algunos aspectos que nos interesan. En este caso, recuperamos la sección y recuperamos también a uno de nuestros sabios favoritos. Bienvenido, Ignacio. Hola Alicia, hace mucho tiempo que no estaba por aquí. Pues bienvenido de nuevo porque estamos encantados de tenerte, ya que nos cuentas un montón de cosas interesantes. Os recuerdo que Ignacio es licenciado en Ciencias Físicas y profesor en el Instituto IES Valle del Tietar, y nos sirve de puente entre la postura oficial, la que se puede divulgar porque está demostrada con hechos fehacientes, y la postura intuitiva, la de las personas que aplican el sentido común, o en todo caso ese sexto sentido que no se puede explicar. Y bueno, Ignacio nos lanzó hace unos meses un guante que vamos a recoger hoy mismo: la inteligencia en las plantas. Creo que las plantas son el gran olvidado o el gran despreciado en nuestro pensamiento humano. Y creo que ya va siendo hora de que les hagamos un hueco, ¿no te parece, Ignacio? Pues sí, yo creo que va siendo hora de enfocar nuestra lupa sobre las plantas, que si os fijáis, están por todos sitios. De hecho, si miramos hacia la Tierra, gran parte de la misma está cubierta por plantas. ¿Te refieres a si miramos a la Tierra desde el espacio? Claro, tú imagínate ahora, por poner un ejemplo, que viniera un extraterrestre y dijera: voy a comunicarme con la vida inteligente de este planeta, del tercer planeta que está orbitando alrededor del Sol. ¿Con quién crees que hablaría? ¿Con los humanos? ¿O hablaría con las plantas, que son el 98% de la biomasa? Lo mismo para un extraterrestre, los seres vivos predominantes en este planeta serían las plantas. ¿Y las plantas tendrían la capacidad de comunicarse con un extraterrestre? Pues quizás sí, porque hay grandes diferencias entre lo que son los seres humanos y las plantas, y una de ellas es la comunicación. Por ejemplo, nosotros utilizamos nuestro órgano fonador para emitir palabras, y tenemos también nuestras hormonas, etc. Las plantas, lógicamente, tienen también una comunicación a través de productos químicos, de unas moléculas que liberan a la atmósfera, y otra vía a través de las raíces, en los cuales hay impulsos eléctricos, nutrientes y agua. Tenéis que pensar toda la capa que hay debajo de un bosque como una gran canal de comunicación entre todas las plantas que forman ese bosque. Que no seamos capaces de percibirlo no significa que no haya comunicación entre las plantas. Significa que están tan alejadas de nuestra experiencia diaria que no somos capaces de interpretarlo. O dicho de otra manera, que nosotros no somos tan listos como para entender su lenguaje. Exactamente. De hecho, visto desde el punto de vista evolutivo, nosotros llevamos aquí 200.000 años desde el Homo sapiens, lo que consideramos el hombre moderno, y las plantas llevan 3.500 millones de años. Es decir, a nivel histórico, ellas han estado mucho más tiempo en este planeta. Por tanto, quizás sea correcto decir que es su planeta. Pues en ese sentido, bueno, la verdad es que yo no podría estar más de acuerdo con esta postura, pero si lo vemos desde el punto de vista antropocéntrico de un humano, también un humano podría decir que su cerebro ha evolucionado muchísimo más rápido de lo que ha podido evolucionar una planta, ¿o no? Creo que el problema es, como tú has dicho, el punto de vista antropocéntrico. Porque nosotros nos fijamos mucho en los animales, que tienen como nosotros extremidades, un cerebro y unos órganos. En cambio, las plantas lo tienen todo de una manera difusa. Una planta puede llegar a perder el 80 o 90% de su integridad física, continuar funcionando e incluso prosperar. Nosotros, si perdiéramos un 80 o 90%, estaríamos más que muertos. Incluso con un 30%, como sea algún órgano vital, también estaríamos muertos. O sea, lo que quieres decir, perdona que te interrumpa, lo que quieres decir es que si llega un herbívoro y se come el 80% de una planta, esa planta puede sobrevivir. Pero si llegase un carnívoro y se comiese, ya no digo un 80%, sino un 10% de nuestro cuerpo, probablemente no podríamos sobrevivir porque se estaría comiendo órganos vitales, ¿verdad? Exactamente. Las plantas han evolucionado a no tener órganos vitales, sino difundir todos sus sistemas por todo su cuerpo. Entonces, eso nos provoca mucho desconcierto. Hay que pensar que incluso nuestra sociedad está organizada de la misma manera que nuestro cuerpo. Es decir, hay un cerebro, hay unas manos que ejercen de acuerdo a determinadas acciones, tenemos unos órganos que están funcionando. En el momento que algo de esto deja de funcionar, la sociedad se tambalea y puede dejar de funcionar. En cambio, una planta y por tanto el sistema social que las plantas organizan está pensado para que, aunque desaparezcan partes de ese sistema social, sigan funcionando.
Por tanto, fijaos que estoy apuntando a que las plantas realmente tienen una organización social. No hay jerarquía entre ellas, sino que es reflejo de esos organismos descentralizados. ¿De acuerdo? Los bosques desarrollan técnicas conjuntas para hacer frente a amenazas. Y se ha demostrado que las plantas se comunican de 3 formas distintas. Hay 3 niveles distintos de comunicación según sean plantas de la misma familia o bien sean plantas de otra especie pero que conviven con ellas. Esto me da que pensar que realmente nosotros a lo largo de nuestra pequeña historia de la civilización, y más pequeña aún historia, hablando propiamente de historia, como el tiempo en el que nosotros hemos registrado por escrito nuestros pensamientos, ¿no? Pues la manera que hemos tenido de relacionarnos con las plantas siempre ha sido muy de superioridad, ¿no? Exactamente. Creo que hay una especie de acuerdo entre religión, filósofos, escritores, para un poco denostar a las plantas, para infravalorarlas. También nuestro sentido común, o más bien nuestro sentido del día a día, que valora el movimiento, que valora los órganos de sentidos que tenemos, la vemos muy alejadas de nosotros mismos, casi como si fueran unos extraterrestres. De hecho, creo que es muy interesante para que veáis el tipo de sustrato que se ha generado en la sociedad a partir de la religión, cómo se trata a las plantas en la Biblia. Cuando ocurre el diluvio universal, Dios le dice a Noé que organice un gran arca y que vaya introduciendo en ella parejas de animales. ¿Qué ocurre con las plantas? No le dice que meta las plantas. Entonces no se hubieran muerto en el diluvio universal. Y sin embargo, cuando Noé quiere comprobar que el diluvio se ha acabado, ¿quién regresa? Una paloma con una rama de olivo. Y nada más bajar, lo primero que planta es una vid. ¿Por qué? Porque reconoce las virtudes de la planta, porque da una fruta que podemos comer, etc. Es decir, nos transmite como si fueran algo sin valor. ¿Y de dónde había sacado la vid? Exactamente, no lo dice en ningún sitio. De hecho, anteriormente en la Biblia, en el Génesis, las plantas aparecen en el 3er día y los humanos aparecen en el 6º para gobernarlo todo. También nos da esa idea de que estamos aquí de una forma superior a las plantas, ¿no? Porque somos los elegidos de Dios y las plantas están aquí para servirnos. Entonces nos van introduciendo esa idea de que son inferiores a nosotros. Te voy a hacer una pregunta, Ignacio. ¿Nosotros seríamos capaces de sobrevivir sin las plantas? No, de hecho, lo iba a comentar después, pero es uno de los grandes puntos que yo creo que indican que la superioridad es en el lado contrario. Es decir, las plantas podrían sobrevivir tranquilamente sin nosotros, probablemente en unos 100 años habrían cubierto de vegetación todas nuestras estructuras, y en cambio, si las plantas desaparecieran, ¿qué podríamos sobrevivir? ¿Semanas, un mes, 2, como mucho? Acordaos que la fotosíntesis también sirve para la generación de oxígeno, es decir, no solo ya estamos hablando de la alimentación. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros dependemos completamente de un organismo al cual no le concedemos ningún tipo de crédito, ¿verdad? De crédito. Hay una teoría que dice que es porque no nos gusta depender de alguien. Es decir, cuando los adolescentes van cogiendo conciencia de sí mismos y se quieren separar de sus padres, muchas veces se confrontan con ellos y les quitan un poco de ese pedestal en los cuales estaban en la infancia. Y un poco nosotros con las plantas hacemos lo mismo. Como dependemos tan fuertemente de ellas, nuestra supervivencia depende de ellas, no queremos reconocerlo y por tanto decimos que son seres inferiores, o incluso se ha llegado a decir que tienen almas inferiores o que no estaban vivas en algún momento dado. De hecho, parece ser que los humanos consideramos inteligentes a los animales siempre que se parezcan a nosotros. Cuanto más se parecen a nosotros, es cuando los consideramos inteligentes, porque nosotros somos la medida de la inteligencia. Y de hecho, ya lo hemos hablado en más podcasts, pero cuando hablamos de extraterrestres y nos imaginamos a los extraterrestres y la vida inteligente que pueda haber en otros planetas o en otros planos de existencia, siempre tienen que tener pues 2 brazos, piernas, ojos, dientes. Cuanto más parecidos sean a los humanos, más inteligentes nos parecen, ¿no? Y solamente últimamente en algunas películas se ha considerado que la inteligencia pueda ser de carácter distinto al que tenemos los humanos, ¿verdad? Sí, ciertamente. Pero si hiciéramos, por ejemplo, una definición de inteligencia como la capacidad para resolver problemas, todo el mundo tiene que admitir que las plantas resuelven problemas. Se van girando hacia la luz del sol, si tienen una dificultad intentan superarla, son capaces de agarrarse a objetos para ir trepando para coger la luz del sol.
son capaces de sentir la humedad. Incluso hay un científico muy interesante especializado en plantas, Stefano Mancuso, que tiene unos libros muy muy interesantes sobre este tema, que planteó un experimento en el cual las plantas, las raíces de una planta, llegaban a un obstáculo. Nuestro sentido diario o nuestro punto de vista nos diría que las raíces tendrían que tocar el obstáculo, se darían cuenta de que estaría allí y luego pues lo rodearían. En cambio, Stefano Mancuso se dio cuenta de que las raíces, antes de llegar al obstáculo, escogían el camino más corto para bordearlo. Es decir, eran capaces de percibir ese obstáculo previamente y elegir la solución más eficaz al problema. Por tanto, evidentemente, esto es inteligencia. Bueno, esto lo que nos dice es que, a pesar de nuestra historia, desconocemos muchísimas cosas de las plantas porque no nos hemos ocupado de escuchar lo que tienen que decirnos, ¿no? En relación a lo que hablaba antes de las religiones, la filosofía griega tenía dos vertientes. Una, que era Aristóteles, que hablaba que como que las plantas no se movían, estaban muy cerca, o se movían muy poco, estaban muy cerca de ser seres inanimados, luego verificó que se reproducían y por tanto les tuvo que otorgar una especie de alma de menor nivel que al resto de seres vivos. Sí que había Demócrito, que también era un filósofo griego, un siglo antes de Aristóteles, que llegó a decir que las plantas eran como hombres puestos del revés, es decir, si les atribuía inteligencia y un carácter más parecido a nosotros. Pero ¿qué ha ocurrido en el mundo occidental? Que toda la religión cristiana se ha basado en lo que decía Aristóteles. Por tanto, hasta que no se llega a la Ilustración, esta idea no cambia. Cuando llega ya la Ilustración, aparecen ya dos grandes titanes, Linneo y Darwin, que empiezan a introducir conceptos con mucha prudencia, porque en aquel entonces, bueno, posterior a la Ilustración, la Iglesia todavía controlaba mucho y era muy difícil introducir nuevas ideas. Para que os hagáis una idea, Linneo, que también era un gran clasificador de las plantas, introdujo que había que observar los órganos sexuales de las plantas para poderlas clasificar. Entonces, esto le valió por una parte una cátedra en la universidad y por otra parte una denuncia por inmoralidad. Porque, ¿qué era eso de tener que ver los órganos sexuales de las plantas? Válgame Dios. Por otra parte, Darwin, que era muy prudente, fue introduciendo también ideas pequeñas sobre las plantas, sobre su evolución, sobre que eran seres muy interesantes, pero fue su hijo el que ya en 1908 afirmó que las plantas eran seres inteligentes. Se levantó una gran polvareda, pero lo ratificó, se plantó y dijo que eso era cierto. Y posteriormente también se ha visto que, claro, que fijaos si las plantas son inteligentes, que buscan asociaciones simbióticas de ayuda con insectos y con hormigas, es decir, gastan energía en el néctar o en ofrecerles algo a las hormigas para que luego ellas les defiendan de otros invasores. Si esto no es relación con el entorno, sociabilidad, adaptación al medio, igual que nosotros los humanos interaccionamos con otras especies, ellos también interaccionan con otras especies. Si quieres, todo lo que es un poco la inteligencia vegetal y la comunicación de las plantas entre ellas y con el entorno lo dejamos para otro programa. Ay, perfecto. Pues nada, no te interrumpo otra vez. Nos estabas hablando del hijo de Darwin. Sí, que fue ya el que, digamos, en el mundo científico se plantó y dijo que las plantas eran seres inteligentes. Para que veáis también las contradicciones que hay en el mundo científico. Linneo, este gran clasificador del que estábamos hablando, planteó que las plantas dormían. Y yo creo que todos lo podéis ver, cómo cierran los pétalos cuando no hay luz, parece que duermen. En su momento no levantó ninguna polémica, pero luego se ha asociado que el sueño tiene un efecto sobre el cerebro y los ciclos y los biorritmos. Por tanto, se entiende que los seres animales y los seres inteligentes necesitan dormir. Por tanto, si las plantas necesitan dormir, no estarían a nuestro mismo nivel. ¿Y se podría considerar dormir, por ejemplo, también el otoño y el hecho de que pierdan las hojas, dejen de realizar la función de la fotosíntesis y demás? Eso es tan fácil como compararlo con la hibernación de algunos mamíferos. Así que, evidentemente, la función es exactamente la misma.
Entonces, un poco para concluir la entrevista hoy, ¿quién podríamos decir que está más evolucionado, las plantas o los animales? Nos han estado, digamos, todo el rato insistiendo en que las plantas están en un escalón más abajo que los animales y el ser humano. ¿Os acordáis en el colegio cuando se hablaban de los reinos, vegetal, animal? Pues siempre los vegetales están más abajo. Cuando estamos hablando de los ecosistemas y de los que se alimentan unos de otros, las plantas siempre van como más abajo, ¿de acuerdo? Pero si lo enfocamos desde el punto de vista de la evolución de Darwin, él decía que todos los seres vivos se encuentran en el extremo de su rama evolutiva. Esto quiere decir que no se pueden comparar. Simplemente el estar vivos ahora demuestra que te has adaptado al medio. Las plantas, por tanto, tienen una extraordinaria capacidad evolutiva, porque llevan viviendo desde hace 3.500 millones de años. Pero no pueden ser comparadas con nosotros, puesto que no han llegado a las mismas soluciones para adaptarse al entorno. Nosotros hemos desarrollado un cerebro, unos órganos, y ellas han desarrollado ese... De todas maneras, si quieres, en el próximo programa podemos hablar de los sentidos de la planta comparándolos con los 5 sentidos humanos, los que ya tratamos, la vista, oído, etc. Y luego descubriremos que tienen 15 sentidos más. Otra cosa que es muy interesante conocer sobre la forma que tenemos de ver las plantas es que siempre se ha desprestigiado todos los estudios científicos sobre las mismas. Por ejemplo, muchos descubrimientos con plantas tienen que ser confirmados posteriormente con animales para saltar a la fama. Un ejemplo que todos conoceréis. Mendel explicó la genética con guisantes. Sin embargo, hasta que después, 40 años más tarde, no se validaron sus resultados con animales, no se reconocieron los estudios de Mendel. Otro ejemplo para que veáis. Barbara McClintock, que fue Nobel en 1983, estudió que el genoma podría variar durante el curso de la vida de un ser vivo, y lo demostró con maíz. Vale, esto fue en los años 40. Pues hasta 1983, es decir, 43 años después, no le dieron el Nobel. Y fue porque se habían hecho experimentos con animales y afortunadamente se rescataron sus estudios y se les concedió el crédito que merecían. Hay varios ejemplos más sobre lo mismo, pero creo que sería interesante que nuestros oyentes reflexionaran que esta absurda sumisión de las plantas a los animales y al ser humano es cultural, está, digamos, en las raíces de nuestra sociedad occidental, no así para lo que serían las culturas chamánicas o indígenas o que ven muy cerca de los bosques o de la naturaleza, que son muy importantes y algunas tienen propiedades mágicas, y empezaran a ver las plantas de otra manera, como seres vivos que son muy diferentes de nosotros mismos y que tenemos que hacer un salto cognitivo en nuestra mente, tenemos que valorarlo de otra forma, no podemos pensar en ellas de la misma manera que pensaríamos como en un animal, y yo creo que por ahí podemos empezar nuestro próximo programa. Pues mira, Ignacio, me parece que este podcast, esta entrevista, entronca mucho con la serie de entrevistas que hicimos acerca de los sentidos, que un poco lo que pretendían era abrir la mente un poco desde el punto de vista chamánico, si queremos, ¿no? Bueno, nuestro punto de vista, abrir nuestra mente a que nosotros no somos mejores que los animales, simplemente ellos tienen unos sentidos y unas cualidades completamente distintas de las nuestras, adaptadas a su medio. Y nosotros hemos optimizado nuestros recursos para nuestro medio y nuestros intereses, y los animales lo mismo. Y de alguna manera, en este podcast estamos un poco viendo que las plantas también lo que han hecho es adaptar sus recursos a su medio y a los intereses que ellas tienen, con lo cual no voy a decir que son animales, pero bueno, me parece muy interesante aceptar que son seres vivos de pleno derecho y incluso, bueno, pues que llevan mucho más tiempo que nosotros en este planeta y mucho más tiempo afinando sus recursos. De hecho, seguramente tú y yo no lo veamos, si los seres humanos seremos capaces, la raza humana, de sobrevivir tantísimo tiempo. En cualquier caso, me parece tan interesante este tema que me encantaría que, como acabas de decir, volvieras en el siguiente programa a seguirnos, si puedes seguir hablándonos de, bueno, pues
Lo que has dicho me parece muy interesante, los sentidos de las plantas, si tienen los mismos sentidos que nosotros o si tienen sentidos específicos. Y bueno, pues que nos aclares un poquito más, profundicemos, pongamos la lupa en este tema. Claro que sí, ya veréis, vamos a hacer un duelo entre una planta y un animal, a ver quién gana. Y además, como colofón y por acabar, que sepáis que Suiza ya tiene una ley para la protección de las plantas. Es el primer país del mundo en los cuales ha reconocido sus derechos. Pues mirad, tengamos en cuenta que las plantas forman parte de nuestro ecosistema y que deberíamos preocuparnos por el ecosistema en el que vivimos. Así es que deseando que vuelvas en el siguiente programa para hablarnos más de esto. Muchísimas gracias, Ignacio. A ti, Alicia.